A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra. Un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a El dulce veneno de la novela negra, este territorio sonoro donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial. Si bien el policial negro suele hacer un recorrido por los lugares más oscuros de la condición humana, el género es lo suficientemente amplio y generoso como para que haya una gran diversidad de abordajes. Sin lugar a duda, la mayoría de las obras podríamos ubicarlas en el terreno de la tragedia, aunque esta no es una norma inflexible. Muchos autores han elegido abordar la literatura policial e inclusive cuestionarla desde tonos alejados de lo trágico. La ironía, el humor, la parodia, la sátira, inclusive el absurdo. Lo que en el cine se conoce como comedia negra tiene su equivalente literario en lo que podríamos denominar como policial paródico. Hay algunos autores norteamericanos que demostraron su maestría en esta vertiente. Escritores que manejan muy bien el humor. Vale mencionar al gran Donald Westlake, Ivan Hunter, más conocido por Ed McBain, que es como firma sus novelas del Distrito 87, que no están abordadas desde el humor. La obra humorística de Van Hunter está filmada como tal. Y más acá en el tiempo podría mencionar a Stuart Kaminsky, a Janet Evanovich, y hay muchos más. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque tengo muchas ganas de contarles acerca de un autor menos conocido. Un argentino que escribió muy buenos policiales y donde el humor es un condimento muy importante. Este capítulo 43 del dulce veneno de la novela negra está dedicado a Eduardo Goldman y su personaje, John Rossi. Pero para ponernos un poquito en clima, le voy a pedir a mi amigo Milton Cardoso que por favor nos ponga el primer tema musical.
El músico argentino Jorge Navarro hacía su interpretación de Black Dog, un tema del grupo de rock Led Zeppelin que integra el disco Navarro con Polenta de 1977. El quinteto de Jorge Navarro está integrado por él mismo en piano y teclados, Norberto Minichilo en batería, Roberto Valencia en percusión, la guitarra es de Ricardo Leu y Juani Amaral toca el bajo. Dejé que el teléfono sonara al menos 3 veces antes de atender. Cuando lo hice, me encontré con la voz gruesa de alguien que no parecía dispuesto a perder el tiempo. ¿John Rossi?, preguntó. Sí, ¿quién habla? ¿Es usted John Rossi, detective privado?, insistió el tipo. Su voz tenía un leve acento extranjero que me hizo acordar a los villanos de muchas películas. Volví a decir que ese era yo. Recién entonces la voz dijo que tenía un buen caso para mí y que me esperaba frente al muelle 5 a las 9 de la noche. Todo me sonó muy melodramático. Iba a preguntarle por qué mejor no venía a mi oficina a tomar el té, pero tuve miedo de que el posible cliente me colgara y yo no estaba para esos lujos. Tenía muy poco trabajo y casi nada de dinero. En realidad, hasta ese día solo había obtenido unos pocos casos de tipo doméstico, trabajos chicos, cosas como vigilar a una colegiala indisciplinada o buscar a un perro salchicha por todo el Central Park. Pero ahora, esa voz misteriosa parecía ofrecerme algo de veras importante. Importante y remunerativo. Así que acepté ir. ¿Cuál es su nombre?, pregunté. Eso no importa. Pero dígame al menos cómo voy a reconocerlo. En ese momento escuché un sonido desagradable que me hizo pensar en saliva, como si el tipo estuviese mascando algo. No se preocupe, dijo sin dejar de mascar. A esa hora seremos los únicos en el muelle. Y colgó. Me felicité a mí mismo por haber invertido los últimos dólares en agrandar mi nombre en las páginas amarillas de la guía telefónica. Era evidente que estaba dando resultado. Sin embargo, el teléfono permaneció mudo durante el resto de la tarde. Así que me entretuve con el crucigrama del New York Times hasta las 8. A esa hora cerré la oficina, bajé a Tony's para devorar una muy caliente pizza de tomate y enseguida me dirigí al muelle 5. Como es mi costumbre, llegué a la cita unos minutos antes de la hora fijada. Apagué el motor de mi viejo Ford y acomodé mis manos en los bolsillos del sobretodo. El muelle estaba desierto, o al menos esa fue la impresión que me dio. No podía asegurarlo. La luz proveniente del único farol encendido resultaba escasa y, por otra parte, la densa neblina no me permitía ver mucho más allá del capot de mi auto. Podía ver un tiranosaurio comiéndose una grúa en ese muelle y ni siquiera llegaría a enterarme. De pronto, un ruido de motor me hizo mirar de forma automática hacia atrás. El vidrio de mi auto empezó a brillar cada vez con más intensidad para enseguida volver a oscurecerse. Un Cadillac negro se acercó lentamente hasta quedar detenido a la par mía. Recién entonces advertí que me había puesto nervioso. Instintivamente revisé en mi memoria a ver si existía alguien que tuviese interés en darme una paliza. Pero no, yo no tenía más enemigos que mi casera y este no era su estilo para cobrarme la renta. Por fin se abrió la puerta del Cadillac.
Un chofer de traje gris se apeó con aire petulante y llegó hasta mí indicando que bajase de la ventanilla. Así lo hice. El señor Steinberg lo está esperando, dijo con extraordinaria cortesía, como si no estuviese acostumbrado a ser cortés. Era un tipo de estatura mediana, complexión ancha, amplia quijada y velado acento a lo peor de Brooklyn. Uno de esos tipos a los que uno contrataría como chofer y guardaespaldas. Noté que me miraba con cierto recelo, el cual no pude interpretar. Bajé de mi auto y el chofer abrió la puerta trasera del Cadillac. Me detuve unos instantes, lo suficiente para echar una buena mirada al interior del lujoso vehículo. No era mucho lo que se podía ver en aquella penumbra. Sin embargo, alcancé a distinguir la figura bastante obesa del tal señor Steinberg, quien permanecía clavado en su asiento como indiferente. La intriga y la tensión me hicieron olvidar el frío de la noche. Una sirena agónica sonó brevemente desde algún barco lejano. «Entre, por favor», dijo el chofer con mal disimulado fastidio, y en cuanto lo hice empujó la puerta cerrándolo de un golpe. Fue así que me encontré a solas con el dueño de la voz misteriosa, lo cual no me tranquilizaba en absoluto. El tipo había cruzado las manos sobre su hinchadísimo abdomen, en tanto que no dejaba de mirar hacia adelante, hacia algún punto indefinido, como si pretendiese ignorar mi presencia. Tampoco se tomó la molestia de saludar o decir cosa alguna. Más bien se limitó a producir un sonido con su lengua, una especie de chasquido constante, desagradable. Me acomodé en el asiento rígidamente, lo más alejado que pude del tipo. Entonces descubrí el contorno de un cigarro apagado en su boca, cigarro que despedía ese olor agrio característico y el cual el tipo chupaba obsesivamente. «¿John Rossi?», preguntó por fin con una voz que sonaba aún más ronca que por teléfono. Yo asentí inmediatamente y agregó: «Soy Steinberg, Isaac Steinberg, del Consejo Judío Mundial». Y sin darme tiempo a imaginar qué diablos quería de mí ese Consejo Judío Mundial, continuó: «Iré al grano, Rossi. Quiero que vaya al Paraguay en busca de un hombre». Me avergüenza admitir que yo no tenía la más remota idea de dónde quedaba el Paraguay. Esto que acabo de leer es el comienzo de Adiós, héroe americano, la primera novela de Eduardo Goldman. Se trata de un clarísimo ejemplo de policial paródico. John Rossi, el héroe de Marras, resulta ser absolutamente inepto para la tarea que le han encomendado. Como dice el texto, hasta el momento la tarea más peligrosa que ha encarado ha sido la búsqueda de un perro salchicha extraviado en el Central Park. Y ahora debe escoltar desde Asunción hasta Nueva York a un hombre llamado Jorge López, que está dispuesto a hacer revelaciones sobre la actividad de los nazis refugiados en Paraguay durante la dictadura de Stroessner. Al día siguiente me levanté muy temprano. Pagué a mi sorprendida casera, hice un buen depósito en mi cuenta bancaria y conseguí la visa para el viaje. Después me dirigí hacia Nueva Jersey con la intención de visitar a mis padres. En realidad no tenía claro para qué iba. Simplemente iba. Algo en mi interior no toleraba la idea de salir al extranjero sin despedirme de ellos, ni siquiera por un viaje tan breve.
Naturalmente, por una cuestión de ética profesional, no pensaba comentarles ni una palabra acerca del asunto por el cual viajaba. Pero sin duda tendría que morderme los labios para no hacerlo. Es que en el fondo, y no tan en el fondo, yo tenía cierto orgullo por la misión que se me había encomendado. Mi trabajo colocaría a varios nazis en prisión y no podía evitar sentirme como uno de esos héroes de la Segunda Guerra. Por otro lado, no quería preocuparlos. Me imaginaba a mi asustadiza mamá diciendo algo así como: si te pagan tanto es que debe ser peligroso. Y lo cierto es que al pensar en esto caí en la cuenta de que en realidad era yo quien estaba preocupado. ¿Por qué tanto dinero? $5.000 por un par de días de trabajo no era usual en mi profesión. Nada usual para lo que uno llama un trabajo sencillo. Sin duda era demasiado salario para las dos únicas cualidades que Steinberg había encontrado en mi persona: hablar español y ser un ilustre desconocido. ¿Quién sabe? Quizás las informaciones de López bien valieran toda esa plata, pero ¿por qué tanto apuro? Necesito a López en New York lo antes posible. Las palabras de Steinberg resonaron en mi mente. ¿Qué diablos estaba pensando? Me reproché el no haber meditado un poco más antes de aceptar el trabajo y me puse tenso. Fue entonces cuando, como volviendo a la realidad, empecé a escuchar una sinfonía de bocinazos, insultos y bocinazos. Advertí que la luz estaba verde y que mi auto se hallaba plantado en medio de la avenida. Bueno, esto es un fragmento también al inicio del mismo libro, Adiós héroe americano. Rossi llegará al Paraguay y se verá involucrado en una trama sin comprender absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor. Viaja intentando hacerse pasar por turista, pero su falsa identidad cae rápidamente. Deberá internarse en lo profundo del país, en plena selva, supuestamente en busca de López. Rossi pondrá en juego su vida con su torpeza natural y su ineptitud para el oficio que ejerce, y deberá enfrentarse nada menos con los nazis, con narcotraficantes y la policía de Stroessner a la vez. Con absoluta ingenuidad el personaje pone una y otra vez su cabeza en la boca del león, y solo cuenta para salvarse con su honestidad y una dosis de suerte. Una voz de alarma resonó en el interior de la casa. El mayordomo nos había visto. Paulo corrió hacia el jardín, un amplísimo jardín que continuaba en un extensísimo parque, y allí se detuvo para mirar febrilmente hacia uno y otro lado. «Jamás podremos salir de aquí», desesperó. Me bastó echar un vistazo a mi alrededor para saber que ella estaba en lo cierto. No había hacia dónde ir. El parque era más bien una alfombra verde con algunos escasos árboles distanciados entre sí, lo cual nos daba muy poca chance para ocultarnos, y menos aún para escapar con vida. De pronto, un cierto brillo atrajo instintivamente mi mirada. Pude ver que el sol se reflejaba en algo metálico, una carrocería. La silueta se me hizo familiar. Era el Jaguar, estacionado junto a una fuente donde saltaban varios hilos de agua. Corrí hacia el auto y miré por la ventanilla. Una cadenita colgaba del tablero, la llave estaba puesta. Varios gritos partieron desde la puerta de la mansión. Varios pasos rápidos y enérgicos venían tras de nosotros. Paula y yo irrumpimos en el Jaguar, y por un instante, uno de esos instantes en que todo se vuelve negro, tuve el catastrófico presentimiento de que el motor no iba a funcionar, de que los gritos sonarían cada vez más cerca y que muy pronto los nazis estarían apuntándonos con sus armas. Paula debió tener una ocurrencia parecida, puesto que la vimos citar. No arranca, seguro que no arranca. Sin embargo,
la realidad fue mucho más benigna que nuestra fantasía. Ni bien giré la llave del motor del Jaguar, dejó escapar un rugido. Coloqué el cambio, apreté el acelerador y el auto salió disparado hacia adelante por un sendero que, esperaba, debía conducirnos hacia el exterior. Escuché 2 o 3 disparos. Ninguno había dado en el blanco, lo cual era fácil de suponer, ya que el blanco éramos nosotros. El Jaguar siguió avanzando velozmente por el parque, derrapando en cada sinuosidad del sendero, acercándose a un alto muro de piedra y a un portal de rejas que estaba cerrado. Un portal que era el único obstáculo entre la calle y nosotros. Pude ver a un guardia que, atento al escándalo, se había colocado frente a la salida mientras iniciaba el ademán de extraer un arma de su cintura. Apreté aún más el acelerador. ¿Qué estás haciendo?, se asustó Paula. ¿Tú qué crees? ¡Nos vamos a estrellar! Fue lo último que le escuché decir. El guardia apenas tuvo tiempo para zambullirse a un costado. El Jaguar atravesó el portal de hierro con un violento estampido, tras lo cual, en marcha descontrolada, cruzó la calzada para invadir la acera de enfrente. Hice un desesperado esfuerzo por dominar el volante y maniobré lo mejor que pude, evitando que el auto se metiera en una casa y luego zigzagueando a lo largo de toda la vereda. Gracias a Dios la calle estaba desierta. Pasados los primeros instantes de pánico, pude reingresar a la calzada. ¡Lo hicimos!, gritó Paula fuera de sí. ¡Lo hicimos!, y me abrazó. Sin embargo, la alegría no duró mucho. El Jaguar empezó a hacer toda clase de ruidos, como si llevara a un baterista encerrado bajo el capot. Fue perdiendo velocidad hasta que se detuvo por completo. Inútil tratar de hacerlo arrancar. Nos habíamos atascado no más de una cuadra de la mansión de Kempner. Me bajé del coche y vi el radiador totalmente hundido. «No va más», exclamé, y en ese momento escuché un ruido de motor que se acercaba. Adiós, héroe americano es una novela amable y entretenida, una parodia de género absolutamente recomendable. Pero ahora nos toca irnos a una pausa y le voy a pedir al operador Milton Cardoso que por favor ponga el segundo tema musical. Vamos a escuchar al trío de Jorge Navarro haciendo As Time Goes By. Jorge Navarro en piano, Jorge López Ruiz en contrabajo, Pocho Lapule en batería. Volvemos en unos instantes con este capítulo 43 del Dulce Veneno de la novela negra.
Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Tierra política. Debate. Análisis. Ideas que mueven al mundo. Con la conducción de Rafael Rufo, Laura Inchart, Sergio De Piero y Ernesto Salas. Jueves a las 13 horas por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Los malditos. Hombres y mujeres de la historia reunidos en un viaje hacia el presente. Con la conducción de Guillermo Ñáñez y Ernesto Salas. Lunes, 21 horas, por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Radio Universidad 102.7. Buenas palabras. Sentipensantes. Una aproximación a la realidad desde lo que sentimos y lo que pensamos. Con la conducción de Pablo Culcar. Lunes de 19 a 21 horas por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Volvemos con este capítulo 43 del Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado a Eduardo Goldman y su detective John Rossi. La primera novela de John Rossi se publicó en 1992. Habrían de pasar nada menos que 22 años para que en 2014 el autor publicara la segunda, retomando el mismo personaje, y que se llama Ni siquiera nos queda París. Cuando encontré esta novela en una librería la compré sin dudar. Si bien Adiós, héroe americano no era una obra maestra, me había dejado un recuerdo más que agradable. Jamás se me hubiera ocurrido que podía tener una continuación. Les cuento a ustedes, mis oyentes, o los oyentes, que en general suelo tener en mi casa unos cuantos libros esperando a ser leídos. Algunos a veces tienen que esperar mucho tiempo porque sigo un plan de lecturas. Frecuentemente, para poder hacer este programa, tengo que leer o releer la obra completa de un autor y no me queda tiempo para otras lecturas. En otras ocasiones voy eligiendo al azar entre los títulos pendientes hasta encontrar el que supongo más adecuado a mi estado de ánimo en ese momento. Por eso, Ni siquiera nos queda París descansó unos meses en la cabecera de mi cama. Pensaba que iba a ser una lectura ligera, un divertimento. La verdad es que no podía estar más equivocado. La acción de Ni siquiera nos queda París se sitúa en marzo de 1982, unos meses después del regreso de John Rossi a Nueva York, al terminar su aventura en el Paraguay. Un día recibe un llamado de un posible cliente que lo cita en su oficina. Él paseó la mirada por el pisapapeles dorados que había sobre su escritorio. Las lapiceras correctamente ordenadas, un teléfono con intercomunicador, el cenicero de vidrio reluciente, hasta llegar al retrato de una mujer algo regordeta y un niño rubio sonriendo. A decir verdad, Rossi dijo finalmente, quedé muy impresionado por la forma en que resolvió su primer caso. Me sentí halagado y perplejo. ¿Se refiere al perro salchicha perdido que localicé en el Central Park?
No, claro que no, descartó él, y se pasó el dedo por el interior del cuello de la camisa aflojándolo. Se había puesto incómodo, como si se viera obligado a decir algo que hubiese preferido callar. Me refiero a lo del Paraguay. Me revolví en la silla y lo miré fijamente. ¿Cómo diablos sabía lo del Paraguay? Usted logró desbaratar una banda de narcotraficantes, prosiguió ya sin tapujos, y puso en jaque a la mismísima dictadura del general Stroessner. Lo dijo casi con admiración. Pero lejos de halagarme, sus palabras me despertaron la urgencia por saber de Paula, la muchacha paraguaya de la que yo me había enamorado como un colegial. Cuando partí del Paraguay nos habíamos prometido un pronto reencuentro, pero los meses transcurrieron y nuestra relación, reducida a cartas o a esporádicos llamados telefónicos, había terminado por hacerse distante. Yo le había propuesto que viniera a los Estados Unidos a vivir conmigo, a casarnos de ser necesario. Pero ella me cuestionaba, siempre me cuestionaba. Era lo que tanto me fastidiaba y a la vez me atraía de ella. ¿Por qué no vienes tú a vivir a Paraguay? ¿Por qué piensas que Nueva York es mejor lugar para vivir que Asunción? Empezaba a argumentar. Lo cierto es que nuestra última charla telefónica había derivado en una agria discusión acerca de ese tema. Después de eso no nos llamamos ni nos escribimos, esperando cada uno que el otro se diera. Pero qué diablos, ¿qué estaba defendiendo yo después de todo? Mi vida en la gran urbe era un verdadero desastre. Había progresado en mi trabajo y me sentía cada vez más eficiente, pero solo para volver de noche a mi departamento y encender el televisor buscando no sentirme como una maldita ostra. Nada me había hecho tan feliz como esa serie de peleas y reconciliaciones que había sostenido con Paula. Nada me había hecho sentir tan agitado y lleno de vida. Tuve la urgencia de escapar de esa oficina de plástico, de abalanzarme sobre el teléfono más cercano para llamarla y decirle que me moría por verla, que había pensado bien y me hallaba más que preparado para enfrentar el verano paraguayo con tal de tenerla a mi lado, que 1000 veces prefería estar junto a ella viviendo como Tarzán que con 10 tarjetas de crédito y un corazón vacío. De pronto, en el lugar más impensado del planeta, me di cuenta que lo había decidido. Basta de discusiones. No estaba dispuesto a perderte, Paula Gerhardt. Como cuenta el texto, John Rossi se enamoró de Paula en su aventura paraguaya y no la puede olvidar. Pero hay un problema que Rossi va a conocer unas páginas más adelante. Paula viajó a la Argentina y no hubo más noticias de ella. Se perdió el rastro. Sus amigos creen que fue secuestrada por la dictadura militar. No se sabe si sus captores pertenecen a una de las 3 Fuerzas Armadas o a la policía. La familia supone que está en un campo de concentración. Rossi no tiene la menor idea acerca de la Argentina, como no la tenía de Paraguay, y mucho menos sobre la dictadura militar. Pero debe viajar a Buenos Aires para intentar encontrarla y rescatarla. De nuevo una tarea que claramente sobrepasa sus habilidades, pero en esta oportunidad está comprometido emocionalmente, muy profundamente con lo que tiene que hacer. El que lo eligió para encargarle el rescate es Blas Aguado, un amigo de la familia de Paula, abogado, opositor a Stroessner, a quien Rossi conoció en su aventura paraguaya, relatada en Adiós, héroe americano.
Con él colabora Donovan, un empresario norteamericano. Para garantizar la seguridad personal del detective, Donovan y Aguado han montado una complicada y nada sólida coartada. Rossi debe llevar un ejemplar apócrifo del diario Daily News, donde figura una noticia que dice que Paula es buscada por la justicia norteamericana acusada de haber atropellado y matado a 2 chicos en un accidente automovilístico. John Rossi debe hacerse pasar por un importante detective contratado por la familia para ubicarla y llevarla a los Estados Unidos. Aguado supone que los militares argentinos estarán deseosos de colaborar con la justicia norteamericana. Pero para cubrirse de cualquier eventualidad, la coartada es más compleja. Casi no me sorprendí cuando me hicieron vestir con una camisa verde oliva, una chaqueta con insignias de capitán y una boina del mismo color. ¿Qué se supone que haga con esto?, pregunté alarmado. Mire serio a la cámara, se despachó Donovan apuntándome con una Nikon. El flash me cegó por un instante. ¿Has estado en Vietnam?, inquirió Blas. No. ¿Desertor o objetor de conciencia? Nada de eso. Me reclutaron y fui llevado a una base militar para el entrenamiento, pero al mes contraje hepatitis. 40 días internados en un hospital militar y alguien decidió que debían darme la baja. Quizás por parecer un maldito amarillo. Supongo que tuve suerte. A propósito, ¿para qué la foto? Donovan va a hacerte una credencial de los boinas verdes. ¿Qué? Falsificada, aclaró el periodista como si fuera necesario. ¿Ustedes dos trabajan con la mafia? John, dijo Blas alcanzándome una copa de algo fuerte, entiende que debemos hacer todo posible para brindarte cobertura. Esa credencial convencerá a los militares argentinos de que estás de su lado. Miren, amigos, ya tengo demasiados líos con este viaje. No me obliguen a decir grandes mentiras que después no voy a saber cómo sostener. No dirás grandes mentiras. Claro que no busco minimizar Donovan. Solo algunos pequeños detalles. ¿Qué detalles? Nada importante. Si les da por hacerte preguntas sobre su currículum, usted les dirá que impartió un curso de inteligencia sobre guerrilla urbana a la policía de Honduras. ¿De qué habla? Ni siquiera sé dónde queda Honduras. En Centroamérica. Lo importante es que a usted lo contrató la CIA para un breve curso de 5 días. Viajó a la base militar de Tegucigalpa y regresó a los Estados Unidos. Tenga. Y me entregó un par de hojas con una lista de nombres y rangos. Aquí tiene los nombres de los jefes policiales con quienes se ha conectado en este curso. También contiene la nómina de asesores militares argentinos que instruyen a los hondureños en el arte de la guerra sucia. No diga que los conoció en persona. Llegado el caso, solo mencione alguno de estos nombres. Miré la lista y luego a Donovan. Blas, creo que tu amigo está loco. El paraguayo me palmeó la espalda. Créeme que todo está muy bien pensado, John. Y el dibujo de su sonrisa entre barba y bigote lo mostraron muy convencido. Aférrate a este plan y ni tú ni Paula correrán peligro. Por supuesto, esto es otro fragmento de Ni siquiera nos queda París. Cuando llega a Buenos Aires, Rossi se contacta con un comisario de la policía conocido de Donovan, que le hace ver lo ridículo de su coartada del detective contratado por la familia de los chicos accidentados y le sugiere que vuelva a su país. Le dice que lo más probable de insistir en su historia es que él mismo terminó secuestrado.
Sin embargo, Rossi no está dispuesto a ceder y sigue adelante torpemente con la investigación. Pero bueno, creo que este es un buen momento para que Milton, por favor, nos haga escuchar otro tema musical. Escuchábamos al trío de Jorge Navarro haciendo After You Have Gone. Bueno, les estaba contando de Ni siquiera nos queda París, de
John Rossi en Buenos Aires, que se cae la coartada que tenía de ser un detective para traer a Paula, que había matado a 2 chicos en un accidente de auto, pero que está decidido a rescatar a la mujer de la que está enamorado, cueste lo que cueste. No quiero contarles más de la trama. Solamente decirles que en un momento efectivamente el detective es secuestrado, pero salva su vida por su falsa identidad de boina verde, lo que le vale ser utilizado en una disputa interna entre la Fuerza Aérea y la Marina. Al llegar a este punto de la novela, yo como lector dudaba que la historia que me estaban contando pudiera sostenerse. Sin embargo, Eduardo Goldman me sorprendió gratamente. A medida que avanza la trama en su libro, se hace cada vez más interesante y cobra un vuelo inesperado. Con su falsa identidad de instructor de inteligencia contra la guerrilla urbana, Rossi es infiltrado en la Escuela Mecánica de la Armada, uno de los campos de exterminio más grandes del país. Rossi se relaciona con los jóvenes oficiales de clase alta que viven la dictadura como una fiesta entre champán y autos de lujo, pero discretamente sigue buscando a Paula. Sus indagaciones lo llevan a entrar también en contacto con los integrantes de la resistencia clandestina a la dictadura. En un reportaje que le hicieron en el año 2010, antes de que escribiera Ni siquiera nos queda París, Eduardo Goldman hablaba acerca de su criatura. Le preguntaban si Rossi era un antihéroe. El escritor respondía, sí, en la medida en que rompe con la idealización del héroe, manifiesta sentimientos que va transmitiendo durante todo el relato, inclusive en algún momento llega a llorar, a caer en la desesperación, y eso lo hace humano. Quiere ser un duro en su profesión detectivesca, pero no le sale y termina siendo el mismo. En realidad se da cuenta de que es cobarde, pero esa cobardía es la que termina por darle heroicidad. Esto lógicamente se refería a Adiós, héroe americano, la primera novela del autor. En Ni siquiera nos queda París, el personaje se transforma por necesidad. Más allá de esa cobardía, más allá de sus limitaciones, más allá del peligro, el detective no está dispuesto a abandonar la búsqueda de la mujer que ama. La novela cada vez más deja de ser una entretenida parodia policial y cobra vuelo transformándose en un relato estremecedor que da cuenta de la crueldad del terrorismo de Estado, una verdadera crónica de la dictadura. El lector se ve sorprendido. Lo que al principio era una ligera parodia policial se transforma en una intensa novela negra que relata la época más oscura de la historia argentina. Creo que pocas veces me ha pasado verme tan sorprendido por el crecimiento de una obra, que al principio parecía ser absolutamente menor y se transforma realmente en una novela muy importante. Realmente la recomiendo. Vamos a ir con algunos datos biográficos. Goldman nació en Buenos Aires en 1950. Es licenciado en psicología, escritor, guionista y humorista. Colaboró en medios como La Nación, El Diario Popular, El Gráfico, la revista Humor, Sexo, Humor Ilustrado y Feriado Nacional. Publicó varios libros, la mayoría como humorista. Como guionista colaboró sobre todo en programas de televisión. Además, Eduardo Goldman es autor y compositor de canciones infantiles. Unos pocos textos humorísticos se pueden encontrar en su blog eduardogoldman.blogspot.com.ar. Pero sinceramente creo que no se pueden perder
estas dos novelas. Adiós héroe americano y Ni siquiera nos queda París forman un díptico extraño que creo que vale la pena, que hay que leerlo. Bueno, llegamos así al final de este capítulo 43 de El dulce veneno de la novela negra. Solo me queda despedirme y decirles que los espero la semana que viene en el próximo capítulo de este programa radial. Muchas gracias. All I ever wanted was good friends, good home. When I lost the business, I lost the home. Un programa de jazz y palabras. El dulce veneno de la novela negra. Historias detrás de las historias. Con la conducción de Gabriel Weinstein. Martes a 21 horas por Radio Universidad 102.7. Suena cerca.